cita del pastor Max. Dice: la flecha del semáforo me invitaba a dar mi giro a la izquierda para entrar a la avenida, y mientras lo hacía, un adolescente en su automóvil hizo una curva inesperada y repentina e ilegal, según los señalamientos sobre la carretera que compartíamos en sentidos contrarios. Casi provoca que compartiéramos el mismo espacio y la pintura de nuestros autos. Tengo que confesar que le toqué la bocina del auto, y que no la toqué con un simple "con permiso, aquí estoy", sino con un ruidoso "¿te das cuenta de lo que estuviste a punto de hacer?". Él manejaba un viejo auto pintado a 2 tonos, con unos neumáticos delanteros anchos y los traseros angostos. Soltaba enormes cantidades de gases de combustión y definitivamente necesitaba un silenciador, mientras que yo conducía mi hermoso auto casi nuevo. A medida que ese coche comenzó a ganar velocidad, mientras que yo, detenido, trataba de recuperarme del susto, de ese auto salió por la ventana un largo y flaco brazo mostrándome el dorso de la mano y uno de sus dedos. En ese momento, y sin pensarlo, aceleré y lo seguí. Gracias al semáforo siguiente, pronto quedé justo al lado del autor del delito. Aún tenía la ventana abajo. Bajé la mía, él me miró y me mostró una sonrisa burlona. Y yo le dije: tienes que cuidar tus ademanes, jovencito. En el mundo ideal, este adolescente se hubiese disculpado y yo le hubiese deseado una feliz Navidad. Pero no vivimos en un mundo ideal. El muchacho se rió y me respondió: oblígame a hacerlo. ¿Oblígame a hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que escuché a alguien decir "oblígame a hacerlo"? Sí, en los vestuarios de la escuela secundaria. Oblígame a hacerlo, eso dicen los adolescentes. Y claro, ese conductor era un adolescente, un muchacho flacucho, con el pelo descuidado, cargado de testosterona y sintiéndose el valiente ante un señor que aparenta perfectamente sus 60 años. Sí, soy un pastor de 60 años que escribe libros cristianos, que dicta conferencias y que busca, bajo el llamado de Dios, hacer de este mundo un lugar mejor. Debí cerrar mi ventana y retirarme, pero no lo hice. Lo miré directamente, le ofrecí mi mejor versión de risa burlona y le dije: yo te obligaré. ¿A dónde quieres ir? Sus ojos se abrieron grandes. Ni él ni yo podíamos creer que hubiera dicho eso, pero me respondió: pues arreglemos esto en el estacionamiento del centro comercial. ¿Estás bromeando?, le dije. En el centro comercial hay mucha gente. Sígueme, yo conozco un lugar para que arreglemos esta situación. De pronto, dice el pastor Max, era un experto en lugares donde pelear. El semáforo cambió y yo aceleré. Observé por el retrovisor que él tardó un poco más en arrancar su coche, y para cuando llegué al siguiente semáforo ya no pude verlo. Había desaparecido. Qué aliviado me sentí. En verdad había invitado a ese muchacho a pelear conmigo. Quise atribuirle este acto al estrés del tráfico, al susto por casi chocar mi auto, o al insolente muchacho que me había insultado con su ademán. Pero olvidé que ese joven era el hijo de alguien, que era un milagro de la creación de Dios, que era una obra formidable y maravillosa, alguien creado a la imagen de mi Señor. Él era tan solo un patán irresponsable que logró sacar al patán irresponsable que aún vive dentro de mí. La Biblia tiene un nombre a esta tendencia, a que de nuestro interior salga o surja el viejo hombre que tiene una actitud terca, egoísta y que dice: o se hace a mi manera o no se hace. Y ese nombre que le da la Biblia es pecado. Yo tengo una naturaleza pecaminosa y te tengo una noticia: tú también la tienes. Creyentes, nacidos de nuevo, lavados en la sangre de Cristo,
pero aún con una tendencia viva y demasiado frecuente al pecado. ¿A qué se debe esto? A que cada uno de nosotros llegó a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra nos dicta claramente que no hay justo ni aún uno. Sí, nacimos con esa naturaleza. Y podemos voltear a nuestros niños pequeños, aquellos que generalmente pensamos y aún llegamos a expresar, es que son inocentes. Pero nadie les enseñó a hacer berrinches, nadie les dijo cómo hacer pucheros, nadie les mostró cómo manipular a papá y a mamá para hacer lo que él quiere o lo que ella quiere que se haga. Nadie les enseñó a que vayan y le roben una galleta a su hermano, o que vayan y tomen algo que saben que es de papá o mamá. Nadie se puso a darles clase de cómo mentir y aprender a culpar a otros. Les viene por naturaleza. Esa naturaleza, hermanos, está arraigada en nuestro corazón. Y tenemos que decir, y escuchen con atención lo que voy a decir, el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Se lo repito de nuevo. El corazón, el centro del problema que tiene la humanidad, es el problema que hay en nuestro corazón. Es un corazón que con y sin Cristo tiene pecado. Podemos pensar por un momento, bueno, pero es que es una naturaleza heredada. Es la culpa de Adán y Eva. ¿Cómo puede el Dios de amor inculparnos por algo que nosotros no hicimos? Pero la palabra nos dice muy clara y específicamente, todos, absolutamente todos, pecamos. No hay justo ni aún uno. Y la realidad que la palabra nos muestra, sobre todo en los escritos del apóstol Pablo, es que aún bajo las circunstancias correctas, muchas veces vamos a hacer lo incorrecto. Y vamos a pensar, no lo quiero hacer. Es algo que quiero evitar y vamos a tratar de evitarlo. Pero muchas veces no lo vamos a lograr. ¿Cómo lo explica esto el apóstol Pablo? Yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 7, a partir del versículo 18. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y tenemos que reconocerlo. Pero no podemos y no debemos quedarnos ahí. Esa naturaleza pecaminosa muchas veces nos va a llevar al error, nos va a llevar a la equivocación, nos va a llevar al pecado aún consciente, y sin embargo, estas circunstancias no pueden apartarnos de la paz que Cristo ha comprado para con nosotros. Puesto que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, o para esto, se encarnó el Señor para salvarnos. Por eso en estos domingos de Adviento recordamos la paz. No esa paz anhelante de la ausencia de conflicto, sino esa paz real y presente en la vida del creyente que ha sido justificado por la fe con el Padre Celestial, reconciliado con el Padre Celestial por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando pensamos a qué vino el Señor o de qué vino nuestro Señor a salvarnos, tenemos que considerar que vino a salvarnos de nosotros mismos. La Navidad conmemora de una manera directa que Dios se hace carne
por causa de nosotros y de nuestra salvación. Y tenemos que ver cómo la encarnación de Cristo es una relación directa con la salvación que Él ha comprado para nosotros y que nos proporciona la paz verdadera. Regresemos al pasaje que leímos ahí en Mateo capítulo 1 y voy a volver a leer los versículos 20 y 21 que nos dicen: y pensando Él en esto, este es José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, ¿y qué dice? Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Déjenme repetirle nuevamente la última parte. Llamarás su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal vez nosotros no veamos de una manera tan natural la conexión que existe entre el nombre de Jesús y la frase: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero en la mente y en el corazón de José, que conocían perfectamente la lengua hebrea, él sí veía la conexión. ¿Cuál es esta conexión? El origen del nombre de Jesús se remonta a la palabra hebrea Yeshua. Yeshua es una contracción o una abreviatura de la expresión Yehoshua, que es Jehová salva, uno de los nombres de nuestro Dios. Aquel Dios poderoso capaz de salvar al pueblo de las circunstancias, de los enemigos, y tenemos que agregar hoy, aún de ellos mismos, de la situación y consecuencia de su propio pecado, de su propia naturaleza. Jesús es el Dios que salva. ¿Qué vino a hacer Jesús al encarnarse? A ser nuestro Dios que nos salva. Y tenemos que reafirmar que Jesús no era un hombre parecido a Dios. No era un hombre que necesitaba a Dios, ni siquiera era un hombre que estaba adorando o estaba deseoso de servir a Dios. Jesús es Dios, el Dios que viene a salvar, el Dios que es salvador de su pueblo. Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. ¿Los pecados de quién? Del pueblo. Viene a salvarnos de nosotros mismos. Hoy en día, y si prende el radio y la televisión y escucha mensajes navideños, se habla mucho de la encarnación de Dios para identificarse con el ser humano. Del Dios que se encarna porque se preocupa y quiere aprender a preocuparse por el ser humano. Del Dios que quiere acercarse a escuchar al ser humano. Del Dios que viene para ayudar al ser humano, para identificarse con el ser humano. Somos su creación. Y Él nos ama eternamente. Dios viene y se encarna específicamente en Jesús. Y lo dice muy claro el pasaje: para salvar a su pueblo de sus pecados. Y fíjense, Jesús no nos vino a salvar de una mala política. Eso esperaba el pueblo de Israel el tiempo de Jesús. El Mesías viene a cambiar la política actual, a hacer que se quite el imperio romano y todos los destrozos que está haciendo con la sociedad actual y a poner un nuevo reino. Jesús no viene a cambiar nuestra política, no viene a cambiar las situaciones y problemas de nuestra política. Ni siquiera viene a quitarnos de encima a nuestros enemigos. El pueblo de Israel esperaba que los soldados romanos casi cayeran fulminados por el poder del Mesías. Pero los soldados ayudaron a colocarlo en la cruz y darle muerte. Muchos esperaban que las dificultades de la vida fueran eliminadas por la presencia del Mesías. Y sin embargo Jesús dice: yo no he venido para quitar los problemas,
en este mundo tendréis aflicción. Y entonces los pensamientos que normalmente tenemos de la encarnación de Dios en el Cristo, el Mesías, Jesús, el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, muchas veces se apartan y se alejan, y bastante, de la realidad de la misión de nuestro Señor Jesucristo encarnándose como un pequeño bebé en Belén de Judea. Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Y precisamente tenemos que afirmar que la obra de paz de la que hemos estado hablando, esa paz de reconciliación con el Padre, que nos trae una tranquilidad plena de ser salvos, de poder estar en la presencia de Dios, de tener la seguridad de un lugar eterno en la presencia del Padre, pero también de que hoy, aún en mi naturaleza, porque en la carne aún hay pecado, puedo estar delante del Señor porque he sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Esa obra de paz empezó en la cuna de Belén y terminó en la cruz del Calvario. Y es una obra, que fundamentalmente salva y produce reconciliación. Y con eso trae paz. Si no aprendemos a encontrar la paz en la comunión que tenemos con el Padre, no encontraremos paz. En este mundo la paz no existe. La paz perfecta es la comunión con Dios, comprada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 19, 20 y 21 nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, está hablando con nosotros el Señor, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado. Esa es la paz de Dios en nuestros corazones. Esa es la paz perfecta que hoy tenemos. La tranquilidad, el gozo de la comunión con Dios. Mi pecado no estorba, porque es el Señor quien ha hecho la paz conmigo. No es lo que hay en mi vida, sino lo que Él ha hecho por gracia. Y hoy hemos estudiado mucho de la gracia en este año. Hemos aprendido que lo que somos, lo que tenemos, es gracia de Dios en nosotros. Por eso hablamos, hermanos, de una predestinación. Por eso podemos atrevernos a decir que hemos sido salvados desde antes de la fundación del mundo, porque no depende de ti o de mí. Claro que tenemos que cuidar, no la paz, esa no se puede perder, pero sí el agrado que el Padre tiene para con nosotros como sus hijos. Y si ustedes recuerdan, hemos hablado que sí podemos ser hijos obedientes, pero la palabra también nos habla que podemos ser hijos de ira. Un Dios molesto como Padre, amoroso, pero molesto, que corregirá con la vara, porque así lo dice su palabra, a aquellos hijos que son desobedientes. Pero la paz de Dios seguirá en nosotros. Si no la tuviésemos, si el Señor no hubiese reconciliado nuestra vida con el Padre no se molestaría en corregirnos. Porque al Hijo que ama es el Hijo que corrige. Cuando nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz la justicia por nuestro pecado, anuló el poder que el pecado tenía sobre nosotros mismos. Él vino a salvarnos de nosotros mismos. Y es muy fácil echarle la culpa a cosas externas. Y voy a retomar un poquito lo que decía el pastor Nancy en su narrativa. Le quise echar la culpa al tráfico.
Estoy tan desesperado que ya me peleé con el del carro de al lado, con el del frente que se me atravesó, con el de atrás que me está pitando, y ya le dije algo que no debía o simplemente lo pensé. Y cuando dejamos que salga el viejo hombre, no hay otra palabra en la Biblia, eso se llama pecado. Y podemos llegar a sentirnos muy mal, y esto es correcto, el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Pero esto no es motivo para que nos apartemos del Señor. Pueden suceder tantas circunstancias que nos hagan cometer pecados que a nuestro parecer son graves, y esto lo digo recordando que delante del Señor los pecados son exactamente del mismo tamaño. Pero a nosotros nos parecen tan graves que consideramos que el Señor ya no nos va a volver a perdonar. Y nos olvidamos que la reconciliación que Cristo ha logrado en la cruz es perfecta, es completa y es eterna. Que esa reconciliación ha pagado por en la cruz ha pagado por nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Y que lo que tenemos que hacer en fe es levantarnos con una actitud de contrición de corazón y decirle, como dijo el hijo pródigo: Padre, ciertamente he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y la respuesta de Dios, como Padre amado, siempre será tomarnos, abrazarnos, vestirnos nuevamente y restaurarnos. Sin embargo, muchos creyentes hoy en día, considerando la ausencia de paz como la gran cantidad de conflictos que podemos llegar a tener, y engañados por el enemigo que quiere que pensemos esto, empiezan a apartarse del Señor. Tengo tantas situaciones que ya no quiero saber nada. Parece que entre más me comprometo con Dios, más problemas tengo. Entre más sirvo a las cuestiones del Señor y de su iglesia, vienen más conflictos y más cargas. Mejor ya no. Esto no es de Dios. Es el engaño del enemigo sobre nosotros. Tenemos que preguntarnos, cuando pecamos, ¿nos reconstituimos en enemigos de Dios? La respuesta es no. Una vez que hemos sido justificados por la fe, no podemos ser enemigos de Dios, porque ahora Él nos ve recubiertos en Cristo, en su Hijo amado, del cual jamás podrá tener nada en contra. Pero la palabra aún más afirma, y el apóstol Santiago nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, dice, y con gran alegría. Esta es la capacidad que tiene nuestro Señor. Él es poderoso para guardarnos. Él es todopoderoso para presentarnos delante del Padre sin mancha. Nada puede quitarnos la paz que Cristo ha comprado para nosotros. Dios salva. Jesús, Dios salva. Y solo Jesús, solamente Dios salva. No podemos salvarnos y no podíamos salvarnos de nosotros mismos. Jesús no vino para ayudarnos a reconciliarnos con Dios. No vino para ayudarnos a que nuestra actitud cambiara, para que pudiéramos caminar un poco como la voluntad de Dios lo quería. No se encarnó en la cruz, no se encarnó en este mundo y fue a la cruz, sino para salvarnos de nosotros mismos. Él no viene a ayudar, viene a hacer la obra perfecta para lo cual el Padre le envió. ¿Qué hace? Perdona nuestros pecados y nos otorga una paz perfecta a pesar de nuestros pecados. Vino al mundo, y lo repito, para salvarnos de nosotros mismos. Termino con esto. Jesús ha transformado nuestra naturaleza pecaminosa y la ha cambiado a su propia naturaleza. La palabra nos dice que vamos creciendo a la estatura, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La perfección
no está en esta carne y lo sabemos, pero algún día seremos como el Señor, porque es promesa de Él para su pueblo. Esto tenemos que saberlo. Tenemos que aprender a vivirlo, aprender a experimentarlo ahí en medio del tráfico. Cuando un adolescente casi le arranca la pintura a nuestro carro. Y en medio de todas las circunstancias que pueden lograr que el viejo hombre salga y haga aquello que no es la voluntad de Dios. Cierto, muchas cosas en nuestro interior nos pueden hacer flaquear, nos pueden hacer perder el dominio propio que el Señor nos ha dado, nos pueden hacer dudar que estamos en paz para con Dios. Pero cuando tenemos el conocimiento de la verdad, del advenimiento, de la encarnación de Cristo para traernos paz, podemos estar convencidos que durante todo el año, que durante toda nuestra vida, desde el momento que el Señor nos tomó, nos transformó y nos dio una nueva naturaleza que se va perfeccionando, aunque aún el pecado mora en nosotros, está en todo momento la paz con Dios asegurada para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Él vino para darnos vida, y esa vida abundante es paz para con el Padre Celestial, que es santo, 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 y quiere que sus hijos alcancemos esa plenitud de santidad, porque Él quiere que vivamos con Él por la eternidad, no dependiendo de nosotros, sino de la obra de gracia, la redención, que ese pequeño bebé que recordamos nace en Belén de Judea, ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario. Así que la próxima vez que considere que algo puede robarle la paz y la buena relación con el Padre Celestial, recuerden, para eso vino y se encarnó mi Cristo. Nada me puede apartar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor de mi Padre, que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver. Señor, te agradecemos, nuestro buen Padre, porque hoy tenemos paz, tranquilidad y reconciliación contigo, porque rasgaste, Señor, la separación que había entre nosotros, porque nos has permitido entrar a tu presencia santa y nos has dado lugar en tu mesa y nos has dado tu gracia y reconciliación, la paz tuya en nuestros corazones. Permite, Señor, que más allá de nuestras situaciones, angustias, estemos siempre seguros que esa paz de salvación está en nosotros. Pero también que el conocimiento de esta paz sea, Señor, lo que permee en todo momento, que las circunstancias no logren, Señor, hacer salir al viejo hombre, sino que echando mano, Padre, del dominio propio que nos has dado también en Jesucristo, podamos salir victoriosos de la prueba. Gracias, Señor, porque tenemos paz. Gracias porque nos has reconciliado. Gracias por la salvación. Gracias por Jesús. Gracias, oh Dios, que salvas a tu pueblo de sus pecados. Te agradecemos, Señor, tu palabra en Cristo